revelado. El descubrimiento inesperado en el abrigo de mi nuera transformó nuestras vidas para siempre. Era un día cualquiera en San Miguel de Allende, pero la rutina de Javier, un médico de 50 años admirado por su ética y dedicación, se vería interrumpida. Su mirada se perdía en la ventana de su consultorio, mientras sus pensamientos navegaban en un océano de dudas. Desde la muerte de su madre, un peso adicional lo había seguido como sombra. El miedo al fracaso familiar, esa necesidad de proteger su legado, construida sobre sacrificios y dignidad, se hacía más palpable con cada día que pasaba. Un grito de alegría interrumpió su cavilación. Valeria, su nuera de 25 años, había descubierto un abrigo en el desván de su abuela fallecida. Javier sonrió al recordar la pasión que Valeria había mostrado por el arte. Sin embargo, esa sonrisa se tornó en incertidumbre al ver la emoción brillar en sus ojos. Un abrigo, pensó. ¿Qué podría traer de nuevo a nuestras vidas? Ese abrigo resultó ser una puerta a un pasado que nadie imaginaba. Valeria encontró una carta que revelaba que su bisabuela había sido una pintora aclamada en su tiempo. La historia, sin embargo, había sido desechada como un viejo lienzo olvidado. Mientras Valeria se sumergía en el mundo del arte, Javier sentía que el eco de esos sueños comenzaba a resonar en su propio corazón. Pero esa resonancia no era melodía, era un conflicto, un dilema moral. Por un lado, admiraba la valentía de Valeria, su deseo de reclamar un legado que nadie había valorado. Por otro lado, la desconfianza le apretaba el pecho. Creció con el mantra familiar de que el esfuerzo era la única medida del éxito. ¿Acaso había enviudado a su madre poniendo los sueños de su familia en un rincón? La presión se intensificaba, las horas se convertían en días y las inseguridades de Valeria se volvían palpables. Javier no podía hacer nada, ni ofrecer consuelo ni protección ante un mundo que devoraba a los soñadores. Una tarde, mientras Valeria pintaba, se confrontaron sus ansias. Su tela en blanco representaba las emociones que Javier se esforzaba por ocultar. Se retorcía en su silla, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. La idea de que su madre había dejado atrás su propio arte y sueños por temor a formar un vacío en la familia pesaba como una losa sobre sus hombros. Recordaba las veces que había visto a su madre observar su lienzo sin atreverse a dar el primer trazo. ¿Era esto lo que había querido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Valeria expresaba su deseo de organizar una exposición sobre su bisabuela, su voz resonaba en el aire cargado de tensiones no expresadas. Javier sintió cómo su pecho se tensaba. En una cena familiar, su calma amenazada se desvaneció. «Nunca quise que mis hijos sintieran lo que yo viví», confesó con la mirada baja. Las palabras fueron como un grito sordo que rompió el silencio. La familia quedó paralizada entre el amor y la confusión, atrapados entre las sombras de un legado olvidado y los miedos no resueltos de un presente angustioso. La noche terminó sin una respuesta clara, dejando en el aire una inquietante pregunta. ¿Podrá Javier liberar a Valeria del peso del pasado y permitirle encontrar su propio camino en un mundo que podría no aceptarla? El día siguiente llegó con una bruma de tensiones. Javier se despertó sintiendo ese peso aún más intenso. Su mente no lograba despegarse de lo que había enfrentado la noche anterior. La cena había sido solo un esbozo de lo que realmente necesitaba confrontar, y en su mente comenzaban a brotar preguntas no formuladas. ¿Cómo se mide el éxito en el arte? Y más importante aún,
¿Cómo se mide el amor en una familia? Mientras se preparaba para el trabajo, su mirada se desvió hacia un viejo retrato de su madre que colgaba en la pared. Las pinceladas de la artista anónima detrás del retrato eran un reflejo de la lucha que Javier sentía. Valeria, con su ardor por reivindicar el legado de su bisabuela, parecía estar encontrando un camino que él había abandonado hace tiempo. Pero el dilema persistía. ¿Es verdad que el arte es el objetivo final? ¿O son las relaciones y el sacrificio familiar lo más importante? En el consultorio, sus pacientes seguían sucumbiendo ante los mismos dolores y enfermedades de siempre, ajenos a la carga que Javier cargaba en su interior. Durante una consulta, una mujer mayor le habló de su pasión por la pintura, una pasión que había dejado a la sombra de responsabilidades familiares. Javier no pudo evitar compararla con Valeria. Sus historias eran reflejos del mismo dilema. De repente, parecía que el mundo que una vez comprendió se había tornado borroso. Esa tarde, sintiéndose algo inspirado, Javier pidió a Valeria que lo acompañara a la galería local. La joven pareció emocionada, y al momento de estar frente a las obras, Javier observó cómo sus ojos brillaban ante cada detalle, cómo su creatividad vibraba al ritmo de las emociones que el arte evoca. Un destello de esperanza comenzó a romper la fachada de su incertidumbre. La perspectiva de Valeria era refrescante, y su valentía lo enfrentaba con un espejo, llevándolo a reflexionar sobre lo que había hecho con su propia vida. Sin embargo, cuando la conversación se tornó inevitablemente hacia la exposición que ella planeaba, Javier sintió el suelo temblar bajo sus pies. «No creo que debas hacerlo», soltó de golpe, sorprendido de que esas palabras escaparan de su boca. Valeria se quedó paralizada. Las sombras de un legado familiar se cernían sobre su cabeza. El eco de su horror se había apoderado de su voz. «¿Por qué no?», cuestionó Valeria, su tono lleno de confusión y resentimiento. «Esto es lo que deseo. ¿No quieres que viva mi vida libremente?». La confrontación desnudó una realidad sombría. Javier se dio cuenta de que su oposición no era solo hacia la exposición, sino a la posibilidad de que Valeria se expusiera al mundo de una manera que él nunca se había atrevido a hacer. La conversación giró rápidamente en torno a las elecciones de vida, las decisiones que aquél había tomado y cuántas criaturas de su miedo había estado perpetuando sin darse cuenta. La frustración de Valeria se convirtió en una catarsis para ambos, revelando grietas en la relación que ni él mismo había considerado. El choque culminó en una atmósfera pesada, una tensión palpable que simbolizaba las batallas interiores de cada uno, un deseo de seguir las normas y la búsqueda de autenticidad. Javier se quedó mirando a Valeria mientras ella contenía las lágrimas. Por primera vez vio la lucha por la que también él había pasado, reflejada en la joven que estaba frente a él. Justo cuando la conversación parecía estar llegando a un punto de inflexión, el teléfono de Javier sonó. Era una llamada inesperada que podría cambiarlo todo. Su mente se llenó de una mezcla de miedo y curiosidad al contestar. ¿Sería la oportunidad de reconciliar el pasado o un eco que lo empujaría aún más hacia sus propios temores? «Javier, soy yo. Tenemos que hablar sobre su madre y el legado». La voz al otro lado de la línea lo dejó helado. La historia familiar que había intentado enterrar estaba incluso más viva de lo que pensaba. ¿Estaría preparado para lo que vendría? Javier sintió que sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. La voz que escuchaba le traía recuerdos de una vida que había intentado dejar atrás. «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz más aguda de lo habitual. La respuesta fue sencilla y devastadora. «Hay cosas que nunca supiste sobre tu madre, cosas que pueden cambiar tu perspectiva sobre ella y sobre ti mismo». Las palabras resonaron en su mente como un eco incesante. Siempre había visto a su madre a través de una lente de amor y nostalgia, pero también con una pesada carga de decepción. Ahora, el peso de un pasado desconocido empezaba a encajar en su presente. Terminó la llamada y se encontró parado en medio de su consultorio, rodeado por las sombras de sus pacientes que, irónicamente, parecían estar sumidos en sus propios mundos de dolor.
Pero la agonía que experimentaba Javier no era sobre otros, sino un viaje interno hacia su propia identidad. Tenía que entender de qué se trataba esa revelación. Decidió que la única manera de enfrentar esta nueva información era tomando acción. Se sentó en su escritorio, tomó un cuaderno y comenzó a escribir todo lo que recordaba de su madre. Sus recuerdos eran fragmentados, pero cada página se llenaba de preguntas. Su madre también había luchado por algo que le importaba, algo que nunca llegó a ser. ¿Habría sacrificado su arte por el bien de la familia? ¿Qué legado había dejado detrás? A medida que profundizaba en sus recuerdos, comenzó a ver similitudes entre su madre y Valeria. Ambas compartían una pasión que él había reprimido, un deseo irrefrenable de crear, de expresarse en el mundo. Pero la lucha de su madre había sido más compleja, atrapada entre las expectativas sociales y sus propias aspiraciones. El frío del consultorio le helaba la piel, pero dentro de él ardía un fuego nuevo, una chispa de conexión con su pasado. Ya no había espacio mental para el miedo. Ahora había solamente el deseo de redescubrir quién era realmente y de qué se trataba su herencia. Se preguntó si el arte podría ser el camino para sanar no solo a su madre, sino también a sí mismo. Tal vez podría convertirse en un puente entre las aspiraciones de Valeria y lo que él había dejado atrás. La siguiente mañana, con el cuaderno bajo el brazo, se dirigió a la casa familiar. Era un espacio que estaba cargado de memorias. Cada rincón respiraba la esencia de su madre. Mientras recorría la casa, se detuvo ante el viejo estudio donde ella solía pintar. El olor a óleo y trementina aún flotaba en el aire. Allí, sintió que las murallas de su incertidumbre comenzaban a desmoronarse. Se sentó frente al caballete, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Tomó un pincel y, para su sorpresa, los movimientos comenzaron a fluir. Los años de olvido se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Esa conexión con el arte comenzaba a restaurar no solo su espíritu creativo, sino también su relación con Valeria, quien podría encontrar fuerza en su proceso. Mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de la ventana, algo se desató dentro de él. Esta no era solo una recuperación de su voz creativa, era un grito de resistencia, un acto de amor hacia su madre y un paso hacia la reconciliación con Valeria. Pero, justo cuando finalmente se sintió en paz, sonó nuevamente su teléfono, interrumpiendo su momento de introspección. Era Valeria. «Javier, creo que tenemos que hablar. Hay algo que he estado guardando que puede cambiarlo todo», dijo su voz, tensa. El corazón de Javier se aceleró. ¿Qué más podría revelar su hija? La siguiente verdad prometía ser tan reveladora como la de su madre, y ya no podía escapar de lo que debía enfrentar. ¿Estaría listo para lo que vendría? El sonido de la voz de Valeria hizo que Javier sintiera como si el aire se volviera denso. Había pasado tanto tiempo tratando de evitar la confrontación con su propia historia, y ahora, con esa frase inquietante, sabía que estaba a punto de enfrentar un nuevo nivel de realidad. La serenidad que había encontrado frente al caballete evaporó como el humo de un incendio. Se levantó del estudio, nervioso. ¿Qué sería lo que Valeria había estado ocultando? Los recuerdos proyectados en la superficie de la pintura comenzaron a desdibujarse, mientras su mente se llenaba de inciertas posibilidades. El diálogo interno se desbordaba. Debía prepararse para escuchar, pero también para responder. Había en su ser algo que le decía que esta conversación no solo afectaría su relación con Valeria, sino también su propia reconfiguración emocional. Acordaron encontrarse en una cafetería, un lugar neutro que parecía, irónicamente, estar cargado de tensiones. En el camino, Javier repasaba mentalmente cada fragmento de conversación que habían tenido antes, buscando pistas sobre lo que estaba por venir. A medida que las calles pasaban a su lado, cada paso se sentía como un golpe de tambor que acercaba al inevitable enfrentamiento. Se cuestionaba si podría soportar una revelación que añadiera más peso a su mundo ya tambaleante. Al llegar, encontró a Valeria sentada en una mesa, su expresión grave y concentrada. Había momentos en los que una mirada podía hablar más que las palabras,
y Javier sintió que todo el amor y la frustración que había sentido hacia ella se unían en aquel instante. «Papá», comenzó Valeria con voz tenue, sus manos jugando nerviosamente con la servilleta. «No sé cómo decirte esto, pero he estado experimentando cosas sobre mí misma, cosas que han afectado nuestra relación y lo que pienso sobre nuestra familia». Javier, sintiendo la presión acumulada, se sentó, tratando de infundir consuelo en su propio cuerpo, como si su compañía pudiera calmar el torbellino emocional que ya comenzaba a formarse en su mente. Ya no se trataba únicamente de su pasado, sino de la herencia emocional que se manifestaba en Valeria. «Creo que tengo un talento, algo que llevo dentro y nunca quise admitir. He estado dibujando, pero no son solo garabatos, son representaciones de lo que siento. Quiero estudiar arte de formalmente, algo que me permita explorar estas habilidades». La confesión le impactó. La historia de su madre resonaba en sus palabras, como un eco lejano que se acercaba. Javier se dio cuenta de que si Valeria estaba enfrentando sus propios temores creativos, él debía dar un paso hacia atrás y evaluar cómo podría apoyarla. Pero había más. ¿Era esa su propia batalla? ¿La lucha por liberar un potencial reprimido? El dilema le atravesó. ¿Podría aceptar que Valeria eligiera seguir un camino que él había evitado, luchando por no repetir los errores de su madre? «¿Y si lo intentas, Valeria?», respondió, más seguro de lo que sentía en su interior. «Pero hay algo que aún no me has dicho. ¿Por qué siento que esto es un punto de partida y no solo un simple deseo?» La mirada de Valeria se encendió con una mezcla de incertidumbre y determinación. «Porque de alguna manera esto tiene que ver con tu madre, con lo que sacrificó. Yo también he estado pensando en su historia mientras dibujaba, y creo que hay una razón por la que siento esta llamada». El ambiente de la cafetería parecía haberse vuelto un remolino de emociones. Javier comprendió que no sería solo una conversación sobre sus aspiraciones, sino un momento crítico en el que se entrelazaban sus pasados. Esa revelación podría abrir una nueva dimensión en el legado familiar, abriendo caminos que habían estado cerrados por generaciones. Antes de que pudiera articular algo más, su teléfono sonó nuevamente. El nombre en la pantalla le hizo palpitaciones. Era la misma voz que había desatado este caos en su vida. La conexión era inminente, y Javier supo que la revelación que estaba a punto de recibir amenazaba con desbordar el delicado equilibrio que estaban intentando construir. El verdadero desafío no solo sería evaluar su legado familiar, sino también enfrentar la incertidumbre de lo que estaba por venir. ¿Tenía realmente la capacidad de enfrentar otra verdad sobre su madre, sobre su hija y sobre sí mismo? Las palabras de Valeria flotaban en el aire, cargadas de un peso que Javier aún no podía dimensionar. Las expectativas y temores luchaban dentro de él, así que, mientras su mente se debatía entre el apoyo a su hija y el miedo a revivir su propio pasado, la vibración del teléfono lo sacó de su trance. Al mirar la pantalla, su corazón se llenó de un temor creciente. Era su madre, esa figura ausente pero primordial en su existencia. «No puedo contestar ahora. No puedo», murmuró para sí mismo, apretando la mano sobre el dispositivo, como si pudiera desactivar la llamada, pero no lo hizo. La tensión en su interior alimentaba sus inseguridades. Evitó la mirada de Valeria, sin poder soportar la mezcla de la pregunta que flotaba en el aire. ¿Y si su madre tenía algo que decir sobre su camino, sobre su lucha? «¿Sabes? A veces pienso que el verdadero arte está en arriesgarse a sentir», sentenció Valeria, como si intuyera la tormenta que sacudía a su padre. Javier sintió la autenticidad detrás de sus palabras. Era reconfortante y aterrador a la vez. Se dio cuenta de que Valeria estaba al borde de su propio viaje de autodescubrimiento. Incluso podría estar facilitando el de él. Mientras su mente procesaba esta nueva revelación, decidió que el tiempo de evasión había terminado. Era hora de descubrir el verdadero significado de esas palabras. «Estoy dispuesto a escucharte, Valeria, pero también quiero que hablemos de nosotros, de tu abuela. Creo que su historia es una parte importante de lo que nos está sucediendo ahora».
exclamó, sintiendo la necesidad de que su pasividad se convirtiera en acción. La mirada de Valeria cambió. La determinación se transformó en sorpresa, como si las palabras de su padre fueran un hilo que conectaba su presente con el pasado. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres hablar de ella ahora? Sí. A veces creo que sus decisiones han marcado nuestras vidas de maneras que no hemos comprendido del todo. Su historia, su arte, no solo influyó en mí, sino que parece haber creado caminos que nos llevaron aquí, y quizás estén entrelazados con lo que tú sientes, respondió Javier cada vez más enfocado. Valeria asintió lentamente, y con un nuevo nivel de seriedad agregó: he sentido que dar este paso, mi decisión de seguir el arte, también tiene que ver con su legado, papá. Pero tengo miedo de no estar a la altura, de decepcionarla. En ese momento, Javier comprendió que el miedo no era exclusivo de Valeria. Él también llevaba un peso similar. Es perfectamente normal sentir miedo. No hay garantías en el arte ni en los caminos que elijamos. Pero el gesto de crear, de compartir lo que llevamos dentro, es en sí mismo un acto de valentía, y a veces conviene mirar atrás para avanzar, insistió con una convicción renovada. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Valeria. La conversación había cambiado de rumbo. Ya no se trataba solo de su deseo de estudiar arte, sino de un vínculo generacional que necesitaba ser explorado. Al hacerlo, ambos podrían liberar sus fardos emocionales. Pero algo en el corazón de Javier le decía que la conversación apenas comenzaba. Él no podía ignorar la llamada sin responder. Con cada minuto que pasaba, se llenaba de dudas sobre lo que su madre podría revelar. ¿Estaría lista para afrontar las heridas de su infancia, el rencor escondido hacia una madre que había partido demasiado pronto? Sin embargo, el lugar neutro se convertía en un campo de batalla personal. Mientras Valeria comenzaba a esbozar sus ideas artísticas, Javier sintió que su propia historia empezaba a tomar forma y que pronto tendría que enfrentarse a la angustia y la culpa que habían sido su fiel compañía. La vibración del teléfono sonó de nuevo, una invitación a descubrir la verdad que había estado evitando. ¿Qué pasaría si la llamada no solo desvelaba secretos familiares, sino que también transformaba completamente su vida y su relación con Valeria? Javier tomó aire, sintiendo no solo la presión, sino también la oportunidad de cambiar su narrativa familiar. Con una determinación renovada, se preparó para desvelar esa historia oculta. Era ahora o nunca. Javier inhaló profundamente, sus dedos temblorosos frente al teléfono. La decisión estaba ahí, latiendo como un corazón bombardeado por recuerdos. Finalmente, presionó el botón de respuesta. El sonido de la llamada conectada resonaba en su oído, pero su mente zumbaba con incertidumbre. ¿Hola? La voz al otro lado parecía etérea, como un eco de su infancia. Era su madre, más llena de matices de lo que recordaba. «Hola, Javier. Sé que ha pasado tiempo», comenzó ella, pero él interrumpió. «¿Qué hay de tu salud? Te he visto muy poco en los últimos años. No podemos seguir así». Su tono revelaba tanto preocupación como evitación. «Me gustaría verte, hablar de las cosas que guardamos. Está Valeria, ¿verdad?» La pregunta flotó entre ellos como un puente en ruinas. Javier sintió una punzada de tensión. «Sí, está aquí. Hablamos de ti hace poco. Ella está comenzando su camino en el arte, y yo estoy tratando de entender lo que eso significa para nosotros», contestó, con un tono que buscaba equilibrio. «Ella es talentosa, como lo eras tú. Recuerda que el arte es un acto de valentía», dijo su madre, sus palabras regresando a la conversación que sostenía con Valeria. La mención del arte evocó recuerdos de su juventud, el lienzo en blanco, la ilusión de una vida radiante. Pero la vida no se había desarrollado de esa manera, ¿verdad? Había abandonado esa parte de sí mismo. Mirar a Valeria enfrentarse a su pasión era un espejo que reflejaba sus decisiones pasadas. ¿Por qué dejaste de crear? Cada día que pasas sin hacerlo es como traicionar a tu esencia, continuó su madre, quien a menudo había sido una crónica de sus inseguridades, pero esta vez era un impulso para enfrentar sus propios miedos.
Javier se sintió asaltado por la culpa y el anhelo. ¿Traición? No tengo la entrega que tú tenías. Estoy atrapado en un trabajo que no amo. Jamás podré ser como tú, confesó, la vulnerabilidad emergiendo entre lágrimas ocultas y palabras difíciles de pronunciar. Quizás no se trata de ser como alguien más, sino de ser tú mismo. He dejado que mis miedos guíen mis pasos, Javier, y estoy distante de la persona que desearía ser, respondió su madre con una sinceridad que lo hizo vacilar. Él sintió que el hilo de la conversación se tensaba. Entonces, ¿por qué no hemos hablado antes? ¿Por qué dejaste que nos distanciáramos? La frustración se avivó en él. Tener que desenterrar la historia familiar era un ejercicio tan doloroso como necesario. Porque también tengo miedo. El miedo nos hizo elegir caminos inexplorados en lugar de enfrentar nuestra realidad. Deberíamos haber hablado, creado un puente entre nuestras historias, pero el silencio se volvió un refugio. No sé cómo volver, admitió, cada palabra una carga emocional. La conexión entre madre e hijo comenzaba a fluir, pero la sombra de lo que no habían dicho aún pesaba sobre ellos. Esa sombra debía ser despojada de su vida. Mientras escuchaba a su madre, Javier sentía que podía redescubrir una parte de sí mismo. Tal vez no tenemos que hacerlo solos, sostuvo él, pensando también en Valeria y su búsqueda de identidad. Podríamos compartir este viaje, conectar a través del arte, como siempre debimos hacerlo. Cada sílaba se asentaba como un voto de confianza renovado. ¿Crees que podríamos realmente?, preguntó su madre, la esperanza filtrándose a través de la incertidumbre. El potencial de esa posibilidad iluminó la mente de Javier. Si él pudiera unirse a su madre y simultáneamente guiar a Valeria por el camino del descubrimiento, podría superar traumas pasados. El arte podía ser una vía de sanación, un refugio para lo que estaba por venir. Sí, puede que por fin sea el momento. Pero necesito que me ayudes a enfrentar los viejos fantasmas que tengo arrastrando. Si te atreves a redescubrir tu arte, quizás, solo quizás, yo pueda hacer lo mismo, propuso Javier. Un silencio significativo se extendió, lleno de promesas. Mientras colgaba, comprendió que ese diálogo era solo el comienzo de un proceso más grande, la reconciliación de un legado familiar y su propia autoaceptación. Sin embargo, un detalle inquietante no dejaba su mente. La conversación había despertado preguntas sobre la herencia de su madre, sobre secretos que aún podían dejar cicatrices. La idea de explorar ese legado, tanto para él como para Valeria, lo instaba a actuar. Esta nueva conexión requería valentía, justo como Valeria estaba comenzando a descubrir su propia voz en el arte. ¿Podrán enfrentarse a la historia que los ha dividido y aprender a transformar sus heridas en crecimiento? Con cada paso, la exposición de su pasado se volvía cada vez más inevitable. El camino estaba trazado, pero el destino continuaba oculto, esperando a ser desvelado. Javier salió de la oficina, aún agitado por la conversación. El aire fresco pareció revitalizarlo, pero las dudas seguían atrapadas en su mente como sombras alargadas. Caminó sin rumbo, sin saber si buscaría respuestas o solo dejaría fluir el tiempo. Al llegar al parque se sentó en un banco, observando a las familias y las parejas disfrutar del día. No podía dejar de pensar en Valeria. La idea de orientarla en su camino artístico lo llenaba de un anhelo profundo, uno que no había sentido en años. La esencia del arte había sido su refugio en la infancia, un lugar donde podía explorar sin límites. ¿Por qué había renunciado a ello? La visión de su hija pintando, sumida en su mundo, lo llevó a cuestionar su propio legado. Quería ser un faro para Valeria, no otro apunte de un libro sobre cómo no ser creativo. La conexión con su madre podría ser un paso en esa dirección, un regreso a ese lugar donde cada trazo contaba una historia. Decidió que al día siguiente comenzaría una especie de taller de pintura en casa. No sería un evento formal, ni él ni su madre eran expertos, pero sí un espacio seguro para experimentar. Contra sus instintos de evitar lo incómodo, visualizó un ambiente donde podrían compartir sus vulnerabilidades y a la vez sus pasiones.
La idea le dio vida al corazón, un regreso a lo que realmente importaba. Mientras Javier pensaba en los materiales, recordó la caja de acuarelas que había encontrado en el ático años atrás, cubierta de polvo pero llena de potencial. Enfocado en el primer paso de este nuevo viaje, se sintió como un marinero que se adentra en aguas desconocidas pero emocionantes. Decidió que buscaría a su madre y a Valeria al día siguiente para proponerles esa práctica conjunta. Quería que la creación fuera una forma de sanar. La noche pasó entre sueños intranquilos, donde los colores y formas danzaban ante sus ojos. A la mañana siguiente, la idea se había afianzado. Mientras preparaba el desayuno, habló con Valeria sobre su propuesta. «Vamos a crear juntos, como una familia. Mi madre estará también, y puede que sea nuestra oportunidad de conocernos y explorar algo que hemos dejado atrás». «¿Tu madre? ¿Crees que ella se anime?», preguntó Valeria, su interés genuino brillando en su expresión. «Eso espero. Quizás mis dudas también la empujen a explorar su voz. Nos necesitamos mutuamente», respondió Javier, sintiéndose más decidido que nunca. Después de un intercambio entusiasta, se pusieron en marcha. Javier se sintió ansioso, pero a la vez intrigado por lo que podría surgir. Sin embargo, el camino que habían tomado no sería fácil. Su madre, a pesar de sus intenciones, podría encontrar resistencia o incluso miedo ante la idea de ser vulnerable en su arte. Además, había esos secretos que lo atormentaban, la historia de su familia, que aún podía complicar la relación entre ellos. Con cada trazo de pincel que imaginaba, crecía en él la expectativa de un nuevo comienzo. Este acto simbólico podría ayudarlos a formar un lazo más fuerte, un reflejo de sus luchas y triunfos. Ambos se encontraban en un umbral emocionante, aunque lleno de riesgos. El día del encuentro llegó y una mezcla de nervios y esperanza llenaba el aire. Javier estaba decidido a abrir el horizonte de su historia familiar hacia un terreno fértil. Mientras esperaba a su madre y a Valeria, sintió que era el momento de abrir el diálogo sobre su pasado. ¿Sería capaz de despojarse del miedo que lo mantenía atado? ¿Podrían enfrentar juntos los secretos que estaban listos para emerger? Las preguntas escolares en su mente chocaban entre sí mientras miraba a su alrededor, con la esperanza de que el arte fuera el catalizador que finalmente los uniera. El destino estaba en el aire, como una hoja que, tras una fuerte ráfaga de viento, podría caer en el lugar correcto. Entonces, a lo lejos, vio la figura de su madre acercándose. Con un último suspiro de determinación, se preparó para dar el primer paso hacia el descubrimiento de su propia verdad y la de su familia. ¿Podría el arte ser realmente el puente que les uniera, o sería otra oportunidad perdida? Mientras se acercaban, sintió que el momento revelador estaba a punto de llegar. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando su madre se acercó. La figura familiar que había sido durante tanto tiempo un símbolo de distancia, ahora proyectaba una luz de posibilidad. Justo antes de que ella lo alcanzara, la conexión visual despertó un torrente de recuerdos reprimidos. Junto a Valeria, quien permanecía a su lado con ojos inquisitivos, Javier se preguntaba si esta era la ocasión en la que todas sus cartas se revelarían. Su madre, Carmen, sonreía con un gesto nervioso, como si compartir ese espacio creativo con su hijo y su nieta fuera regalar un pedazo de su alma. Aún vestía el abrigo que siempre llevaba en su juventud, un abrigo de lana que formaba parte de su ser, un vestigio de un pasado que ella prefería no explorar. «Hola, madre», dijo Javier, intentando sondear su ánimo. «Hoy vamos a experimentar y liberar nuestra creatividad». Carmen asintió, pero la tensión se percibía en su postura. «Creo que me he olvidado de cómo hacerlo», confesó, la vulnerabilidad en su voz revelando una lucha interna. «Eso está bien», respondió Javier. «Aquí no hay juicios. Se trata de crear algo juntos, de deshacernos de las dudas». Se sintió aliviado al verbalizarlo, como si decirlo en voz alta liberara un peso que llevaba años sobre sus hombros. Comenzaron a desenrollar los materiales que Javier había preparado. La mesa, cubierta con papel, era un lienzo en sí mismo,
un espacio donde soltar lo que los mantenía atados. Sin embargo, observaba la inquietud en los ojos de su madre. Era evidente que la perspectiva de pintar evocaba recuerdos que preferiría haber dejado en el pasado. Valeria, ansiosa por comenzar, rompió la tensión inicial. «Abuela, ¿cómo empezabas a pintar cuando eras joven?» La pregunta resonó en el aire, y ambos, Javier y Carmen, sintieron un tirón en el corazón. Carmen respiró profundo. «Solía pintar flores. Me encantaban las flores». Al decirlo, su sonrisa familiar se dejó entrever, pero el brillo en sus ojos era difuso, mezclado con inseguridades. Las primeras pinceladas fueron titubeantes. Mientras Javier observaba a Valeria sumergirse en su mundo de colores, también se dio cuenta de que el arte no solo liberaba al creador, también exponía conexiones ocultas. Se atrevió a preguntarle a su madre, «¿Qué pasó con esa pasión? ¿Por qué la dejaste atrás?» La pregunta, como una flecha, intentó atravesar el muro de silencio que existía. Carmen se detuvo, el pincel suspendido en el aire. «Tuve miedo. Siempre creí que no tengo talento. Mis sueños fueron apagándose con el tiempo. Entre crecer y criarles, lo olvidé todo». Javier sintió un nudo en el estómago. Esa voz interior que había habitado en él salió a la superficie, el miedo al fracaso, al rechazo. Pero, por primera vez en minutos, se sintió unificado con su madre en esa lucha. «Quizás sea hora de recuperar lo que se ha perdido», dijo suavemente, sintiendo que la declaración también resonaba en él mismo. El silencio se fragmentó en carcajadas espontáneas de Valeria, quien había decidido mezclar colores audaces en el lienzo. «Miren, esto es un desastre, pero me encanta». Su alegría fue contagiosa, y Javier sintió que los eslabones de su historia familiar comenzaban a encajar. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba y la obra colectiva tomaba forma, un oscuro presentimiento lo invadió. ¿Qué más se podría descubrir aquí? Mientras pintaban, un rayo de duda eléctrica atravesó su ser. Ese desinterés por crear había dejado huellas, secretos familiares que podían ser más profundos de lo que creía. La tarde se desvanecía y la luz en el estudio comenzaba a cambiar. Los gestos de creación eran ahora danzas delicadas, reflejos de un pasado que aguardaba ser sanado. Quedaba una pregunta fundamental. En este intento por reconstruir un puente familiar, ¿habría también sombras que desearían permanecer ocultas? Esa inquietante indagación, con su madre a un lado y Valeria al otro, creó un eco de anticipación. Era el momento de dar un paso hacia lo desconocido, hacia una revelación anhelante. ¿Qué secretos del pasado podrían emerger de este workshop improvisado? ¿Podría el arte liberar no solo la creatividad, sino también verdades que llevan años guardadas? Mientras el ambiente se tornaba etéreo, Javier se preparó para confrontar no solo sus inseguridades, sino también las de su madre. En ese encuentro, cada trazo de pincel podría desentrañar no solo recuerdos, sino secretos que cambiarían la narrativa familiar por completo. Un nuevo gambo de incertidumbre se manifestaba. ¿Sería esta la oportunidad de conectar o una puerta que se cerraría de nuevo? Javier respiró profundamente, sintiendo la tensión acumulada en su pecho. Las risas de Valeria sonaban a su alrededor como un eco de libertad, una chispa que iluminaba el espacio sombrío que había envuelto a su madre por tanto tiempo. Sin embargo, el impulso de dejarse llevar por la alegría de la creación se encontraba contagiado de una inquietante pregunta. ¿Qué sucedería si los colores no solo revelaban lo evidente, sino también lo oculto? Mientras Carmen comenzó a hacer brillar el lienzo con un tono amarillo vibrante, Javier no pudo evitar fijar su mirada en el abrigo que aún llevaba puesto. Parecía un símbolo, no solo de su pasado artístico, sino de las decisiones que había tomado, que habían moldeado su vida. En el fondo, Javier deseaba que ese abrigo guardara respuestas, o al menos una conexión más profunda con la historia que tan celosamente había mantenido oculta. La tarde avanzaba, el sol desaparecía lentamente a través de la ventana, y una penumbra suave invadió el estudio. Carmen, ahora concentrada en su tarea,
Comenzaba a mezclar colores sin miedo, su pincel danzando en busca de la flor que había anhelado crear de niña. Javier observó, absorto, como si cada trazo fuera un ladrillo que levantaba el muro que había existido entre ellos. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que eras tú misma en una pintura? Javier decidió arriesgarse. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Carmen detuvo sus movimientos. La sonrisa se esfumó momentáneamente, dejando atrás un rastro de dudas. No lo sé, Javier, respondió con la voz temblorosa. Quizás nunca lo supe. Siempre estuve demasiado ocupada con todo lo que debía hacer. Era un instante delicado. Uno de esos momentos que pueden cambiar el curso de una conversación y, a menudo, la vida misma. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento de dar el siguiente paso. Lo que debemos hacer es encontrar lo que nos hace vibrar, lo que nos conecta. Así, en este rincón iluminado por el arte y el sincero deseo de reconectar, invocó una verdad duradera. El primer paso hacia la transformación era reconocer y aceptar el miedo. Valeria interrumpió, mirando a su abuela con inquisitividad. ¿Te gustaría pintar algo diferente, abuela? Quizás algo que no hayas intentado antes. Las palabras inocentes de su hija provocaron un leve sonrojo en las mejillas de Carmen, quien parecía estar en el filo de una revelación. Quizás... Carmen dudó. Javier sintió que la conversación podía girar hacia un camino que ya había empezado a erosionar antiguos muros. Y era el momento de ser valiente. Las flores están bien, dijo Javier con un tono tranquilizador. Pero ¿qué tal si pintas lo que no te atreviste a mostrar? Quizás un paisaje que hable de tus sueños o, incluso... Hizo una pausa, midiendo su próximo movimiento. Lo que deja atrás tu abrigo. Las palabras resonaron en la habitación como un tambor distante. Carmen, asombrada, lo miró leve pero intensamente. ¿Ese abrigo?, preguntó, respaldando su voz con el peso de la curiosidad. Javier asintió. Su deseo de explorar los secretos de su madre, avivando el aire cargado de expectativas. Quizás hay algo más en él, añadió, algunas ideas o sentimientos que no se ven. Puede que, al abrirlo, descubramos los colores perdidos en el camino. El estómago le dio un vuelco. ¿Acaso era esto un camino hacia el descubrimiento personal o una puerta hacia una verdad que se rehusaba a salir a la luz? Javier podía sentir que su propio viaje estaba en juego. Un viaje lleno de nuevas posibilidades. Carmen se quedó en silencio, con el pincel en la mano y una lucha evidente en su mirada. La oscuridad y la luz se mezclaban en el lienzo, así como lo estaban haciendo sus emociones. ¿Sería capaz de enfrentar la posibilidad de lo que había dejado atrás? La luz del estudio se tornó más tenue, pero la chispa de la esperanza brillaba intensamente en el corazón de Javier. El camino se estaba delineando frente a él, pero lo desconocido también acechaba. Esta vez, su voz interior le decía que confrontar el pasado no solo era necesario, era esencial para avanzar. Al mirar más de cerca el abrigo, Javier supo que todos los secretos que guardaba eran una parte crucial de su historia familiar, una historia que aún no estaba lista para escribir. Pero, ¿estaba Carmen preparada para abrir ese capítulo? Mientras Carmen se debatía entre un pasado doloroso y un presente lleno de potencial, Javier sintió el peso de su propio viaje. La próxima decisión podría transformar no solo su relación con su madre, sino también la fragilidad de sus propias inseguridades. En ese cruce, todo estaba en juego. ¿Podría ese abrigo ser la llave que abriera no solo viejos recuerdos, sino también un futuro lleno de color? Javier miraba a su madre, Carmen, con una mezcla de esperanza y ansiedad. La atmósfera en el estudio había cambiado. La amenaza de lo desconocido empezaba a atenuar las sombras del miedo que había cargado por tanto tiempo. La luz del atardecer iluminaba los lienzos en blanco, y cada trazo del pincel parecía empujar a Carmen hacia una revelación personal que podría ser fundamental para todos. Ella se quedó quieta, reflexionando sobre la propuesta de su hijo. ¿Qué si...? No.
Creo que no puedo, murmuró, pero el titubeo en su voz indicaba que la lucha interna apenas comenzaba. Javier sentía que todo en el espacio estaba listo para ser desatado, un nudo que había mantenido a la familia atrincherada. Quizás este es el momento de descubrir qué hay en ese abrigo, insistió Javier, deseoso de ayudar a su madre a liberar los colores ocultos que había reprimido. No estamos aquí para juzgar, sino para crear y sanar al mismo tiempo. La invitación resonó en el aire cargado de emociones. Valeria, observando con los ojos brillantes, intervino. Abuela, yo puedo ayudarte. Podemos hacerlo juntas. Tal vez tú y yo podamos encontrar la historia que hay detrás de ese abrigo. La pureza de su propuesta fue un bálsamo para el ambiente, como si la juventud de Valeria fuese capaz de romper las barreras de años de silencio. Carmen miró a su nieta, y una chispa de aceptación cruzó su rostro. Era un atisbo, la luz que en medio de tanta penumbra parecía finalmente vislumbrar un camino hacia la redención. Quizás puedo intentar por ustedes, dijo, el nudo en su garganta evidenciando que estaba a punto de abrir un capítulo que podría sanar a toda la familia. Mientras empezaban a descolgar el abrigo, un sentido colectivo de anticipación se apoderó del espacio. Javier comprendió que el acto de sumergirse en ese legado era más que pintura, era una reafirmación de su identidad compartida. Y allí, en ese lienzo en blanco, había la esperanza de captar lo que habían olvidado acerca de su historia. Carmen, con un temblor en la mano, colocó el abrigo sobre la mesa. Con cada detalle del tejido rojo y las gesturas de Valeria que lo acariciaban con suavidad, Javier sabía que este abrigo llevaba la historia no solo de Carmen, sino de su propia abuela, y había llegado el momento de revelar sus secretos. Cuando Carmen finalmente movió el pincel, las pinceladas iniciales fueron temblorosas, pero rápidamente fueron reemplazadas por una determinación renovada. Quiero pintar no solo flores, sino también un autorretrato de la mujer que hay dentro de mí, dijo Carmen mientras su pincel empezaba a dejar trazos de colores vibrantes. Con cada movimiento liberaba un trozo de su alma. Javier sintió cómo su corazón se llenaba. Esa era la conexión que había buscado durante tanto tiempo. Valeria se unió a su abuela, imitando el ritmo de los colores, mientras Javier contemplaba la transformación que tenía lugar frente a su propia mirada. La obra colectiva cobraba vida, cada trazo se entrelazaba con risas y lágrimas, un reflejo de sus luchas, anhelos, y el corazón palpitante de una familia que batallaba por reconciliar su pasado con el presente. La noche avanzaba, y lo que había comenzado como un taller espontáneo, pronto se convirtió en una celebración. La creación era un vehículo para la sanación, y Javier sintió que en esas horas introspectivas, cada miedos y frustraciones estaban desapareciendo lentamente del lienzo de sus vidas. Había una sensación de libertad que emergía de la vulnerabilidad compartida. Podían abrir los corazones a través de la pintura. Esto es solo el principio, dijo Javier, mirando a ambas mujeres con un profundo sentido de orgullo. Podremos organizar nuestra propia exposición, mostrar lo que hemos creado juntas. En su mente, la idea de presentar sus obras al mundo era un símbolo de su redención colectiva. Carmen sonrió y los ojos de Valeria se iluminaron. Tal vez esto sea el primer paso para reescribir nuestra historia, sugirió Carmen. En ese instante, Javier se dio cuenta de que había encontrado más que un camino hacia la creatividad. Habían abierto un diálogo sobre lo que significaba ser familia, sobre el valor del arte y sobre cómo sus historias entrelazadas podían florecer juntas. Mientras la penumbra se desvanecía y el aroma de la pintura llenaba el aire, Javier sintió una profunda satisfacción. Había logrado un cambio significativo en su vida y en la de su madre y Valeria. Este viaje estaba lejos de haber terminado, pero ahora lo emprendían juntos, preparados para enfrentar el futuro con valentía. De hecho, el legado de su madre estaba siendo restaurado, no en los términos de sacrificios, sino desde la creación y conexión. La noche culminó,
Y mientras Javier apagaba las luces del estudio, comprendió que la verdadera transformación había ocurrido no solo en el lienzo, sino también en sus corazones. En el eco de las risas, los tres habían conseguido conquistar no solo un legado olvidado, sino también sus propios miedos, un triunfo que les permitiría construir una nueva historia juntos, uniendo pasado y presente en una paleta de amor. Ahora, más que nunca, entendía que los verdaderos legados no son solo de sacrificio y esfuerzo, sino de amor, creación y el coraje de ser auténtico. Esa era la esencia que Javier sabía que su familia llevaría consigo. Estaba listo para enfrentar el mundo, consciente de que lo que había creado juntos no solo era arte, sino un símbolo gratificante de su renacimiento. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener vivas estas narrativas transformadoras. Comenten contrarreacciones y teorías sobre este final. Cada voz cuenta. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esta es la oportunidad de mostrar su apoyo. Sean parte de nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.